Buenas, de nuevo, crack bursátil. La década de 1950 fue el comienzo donde había ya tantas personas en el centro de las ciudades que los nuevos habitantes que venían del campo y las personas más jóvenes comenzaron a mudarse a los suburbios. En aquella época, el precio de la casa promedio vendida en los Estados Unidos era de $7.400 en una época en la que el ingreso familiar promedio era de $2.900 por año que ganaba un solo trabajador. En ese momento, una casa promedio podía ser totalmente pagada en unos pocos años con el sueldo de un solo trabajador. Sin embargo, la mayoría de los habitantes pagaban sus hipotecas a lo largo de varios años, ya que las tasas de interés eran relativamente bajas durante ese periodo de posguerra, por lo que no hubo mucha presión para terminar de pagar una hipoteca cuanto antes, y además la vivienda no se consideraba como uno de los principales gastos familiares. El coste promedio de un automóvil nuevo en ese momento era de alrededor de $2.000, un precio proporcionalmente elevado respecto al precio de las viviendas. De hecho, no era tan infrecuente que algunos modelos de automóvil costasen más que una vivienda, especialmente en zonas del medio oeste donde los precios de las casas eran más bajos que en los estados costeros. Por supuesto, poseer dos autos en ese momento era algo poco habitual, por lo que esta situación no era la norma. Pero si avanzamos rápidamente hasta hoy, la idea de que un coche tenga casi el mismo valor que una vivienda parece una imagen casi totalmente ridícula. Una casa promedio en un bonito suburbio en las afueras de Chicago o Seattle, o tal vez una casa cualquiera en Vancouver, Sydney o Londres, tienen un valor enorme en la actualidad respecto a un coche promedio. La única excepción la encontraríamos si el coche con el que estamos comparando el valor de una vivienda fuese un Lambo o un Ferrari, pero estos no son coches promedio. Así que la pregunta es, ¿qué ha ocurrido en los últimos 70 años para que dos bienes cuyo valor estaban bastante alineados se hayan distanciado tanto? Es cierto que los precios de la vivienda se han vuelto más caros, especialmente en los últimos años, y destacar ante todo el aumento masivo de precios que se ha producido especialmente durante la pandemia. Durante el año 2020 las personas se vieron impulsadas por la necesidad de un espacio vital más personal, con una mentalidad para muchas personas de trabajar desde casa, y con muchas nuevas hipotecas que estuvieron respaldadas por estímulos económicos. Pero, ¿es este el motivo del gran aumento de precios? La respuesta a esa pregunta no es tan simple como parece, y para responderla correctamente, primero debemos comprender algunos argumentos importantes sobre lo que estaba impulsando el aumento de precios de la vivienda durante más de 70 años. Por ello, en este vídeo vamos a desvelar varias respuestas a las distintas preguntas que nos surgen acerca de la masiva subida de precios que está sufriendo el mercado inmobiliario y la gran burbuja que aumenta de forma constante en este mercado. Las preguntas más comunes a esta burbuja inmobiliaria que se está produciendo son: ¿qué estaba aumentando los precios del mercado inmobiliario antes de la pandemia? ¿Es este aumento de precios en realidad algo negativo? ¿Qué podemos hacer en esta burbuja inmobiliaria? Si regresamos nuevamente en el tiempo a la década de 1950, veremos que hubo algunos factores que impulsaron a las personas a dejar de vivir en el centro de las ciudades, donde eran predominantemente inquilinos y se encontraban pagando un alquiler, y se trasladaron a los suburbios, donde eran ante todo propietarios de viviendas. Otro gran problema que no puede pasarse por alto en los Estados Unidos en particular fue la conocida como era del vuelo blanco. La clase media, predominantemente de raza blanca, abandonó las ciudades interiores trasladándose a los suburbios porque eran vistas como áreas más seguras para vivir, y por más seguras nos referimos a más habitantes blancos. Es decir, que en aquel momento existía un enorme racismo en este país, donde las personas de raza blanca querían alejarse de las personas de color. Un pensamiento totalmente erróneo, como ya sabemos, pero lo cierto es que este factor produjo una gran migración a los suburbios. De cualquier manera, todo este proceso fue acelerado por algunos desarrollos clave del sistema de carreteras interestatales que se creó después de la Segunda Guerra
Guerra Mundial y permitió a las personas usar sus nuevos autos adquiridos para viajar rápida y fácilmente a largas distancias desde sus nuevas viviendas a su lugar de trabajo todos los días. Y tan solo unas décadas antes, salir de la ciudad y entrar al campo hubiera implicado tomar un tren o incluso un caballo o un carruaje, siendo estos medios de transporte poco factibles para la mayoría de los viajes diarios al trabajo de las personas. Y ocurría lo mismo en todas partes del mundo occidental, y en otras naciones como Australia, Canadá e incluso Reino Unido hicieron lo que mejor saben hacer: seguir las tendencias establecidas por los Estados Unidos. Todo esto tuvo un impacto que nos parecería muy extraño hoy en día e hizo que la vivienda fuese más asequible 2 décadas después. En 1970 el coste del hogar promedio en los Estados Unidos era de $17.000, que es un precio mayor de lo que era en los años 50, pero no mucho. De hecho, el precio de la vivienda creció a la par que la inflación, y los salarios de los trabajadores aumentaron también en la misma proporción. El salario medio que tenía el trabajador estadounidense en 1970 era de $8.700 al año, lo que significaba que la casa promedio era menos de 2 veces el ingreso familiar promedio, y muchas personas estaban comprando casas que costaban menos que sus salarios anuales. ¿A qué se debe que el precio de las viviendas apenas se distanciase del salario promedio de un trabajador? Pues esto sucedía simplemente por un exceso de oferta. La expansión urbana se había apoderado y las casas estaban apareciendo por todas partes. Sin embargo, la demanda realmente no creció a la par que la oferta. La población era 2/3 de lo que es a día de hoy, y la idea de invertir en bienes raíces no era algo habitual, ya que las tasas de los fondos federales, que son las tasas de interés a las que los bancos prestaban dinero para hipotecas, se situaron por encima del 13% durante los años 70, lo que significaba que era bastante difícil mantener una hipoteca sobre una casa en la que habitaba el propietario, y mucho más complejo aún era poseer una propiedad como vehículo de inversión con la intención de obtener una rentabilidad de esa propiedad. Las viviendas en aquel entonces eran simplemente un bien de primera necesidad para las personas, como podrían serlo otros productos como alimentos, el agua o la luz. Era algo que la gente necesitaba, que la gente valoraba, pero todavía era algo que se esperaba que estuviera disponible a un precio razonable. Pero en la década de 1980 todo cambió, ya que fue el punto de inflexión en el que los bienes raíces comenzaron a actuar menos como un bien único para una familia y se empezaron a ver más como un vehículo de inversión. Y es que en esta década las personas comenzaron a regresar a las ciudades, y la proximidad a los centros de las ciudades se convirtió en una marca de prestigio para los habitantes. Esto se vio acelerado por una venta masiva de bienes raíces en incumplimiento después de la recesión de 1981, tentando a la gente a dar el salto a la compra de algunas propiedades en liquidación como su primera inversión especulativa en bienes raíces. Todo esto se hizo más fácil con la adopción generalizada del bono hipotecario de Louis René. Este fue el comienzo de una tendencia que vio el crecimiento de los precios de la vivienda alejarse por completo del crecimiento de los salarios en apenas 3 décadas. Y el precio medio de la vivienda en los Estados Unidos en la actualidad es de unas 4,5 veces superior al salario de la persona promedio. Todo esto era de esperar. Es la ley de la oferta y la demanda, y a raíz del aumento de la inversión en bienes raíces en la década de 1980, la demanda fue aumentando de forma imparable. La gente estaba exigiendo no solo casas más grandes, sino también casas que estaban más cerca del centro de las ciudades y otras comodidades extra. Esta demanda cada vez más específica creó la adopción generalizada de hipotecas a 30 años, menores tasas de interés, mayores ingresos y el impulso institucional de la industria financiera para otorgar más y más préstamos, consiguiendo así seguir aumentando la demanda y con ello los precios. Según las leyes, la vivienda es un derecho humano fundamental, y en una economía avanzada estoy seguro de que la mayoría de nosotros esperaría que la vivienda sea cómoda, con un tamaño adecuado y en una ubicación práctica para los propietarios. Sin embargo, unos precios en este mercado cada vez más disparados amenazan con empujar este bien de primera necesidad fuera del alcance de la mayoría de personas normales. Y es
que podemos ver pisos muy pequeños en grandes ciudades donde, por ejemplo, varios estudiantes comparten ese piso para hacer frente a los gastos de un alquiler. O también vemos grandes ciudades que han aumentado el precio de sus viviendas cerca de un 20% durante la pandemia, lo que significa que incluso una pareja joven que gana un salario promedio mientras viven de alquiler y consiguen ahorrar cerca de $100 mensuales, en realidad están retrocediendo a medida que el precio de las viviendas aumenta, ya que el sueño de adquirir su propia vivienda se aleja rápidamente con unos precios que cada vez se distancian más de unos salarios que no crecen. También la inversión extranjera directa ha sido un punto de gran controversia en estos centros urbanos, ya que existen grandes instituciones que hacen grandes inversiones en ciudades y llegan a poseer una gran cantidad de viviendas, creando con ello una enorme especulación de mercado y dificultando a los habitantes el acceso a ese tipo de viviendas. En apariencia puede parecer que estas instituciones son las culpables de este aumento de precios, pero en realidad hay alrededor de 5 factores diferentes que entran en juego aquí. El primero es, por supuesto, las bajas tasas de interés. Esto hace que pedir prestado más dinero sea más fácil, lo que brinda más poder a cualquier persona para adquirir una vivienda. El segundo problema es que las medidas de estímulo más grandes de la historia han enviado un lavado de dinero al sistema económico y de manera desproporcionada a las manos de las personas más ricas, que podrán utilizar este dinero extra para hacer inversiones inmobiliarias. Estos dos puntos están estrechamente relacionados con la disminución del valor de las monedas en todo el mundo, más que con el valor apreciable de una propiedad. El tercer factor es que la gente promedio realmente está buscando gastar más dinero en una casa, y es que muchas personas consideran que van a vivir en esa vivienda durante el resto de sus vidas, por lo que no van a escatimar en gastos a la hora de escoger. El cuarto factor es que las personas están ahorrando más dinero que antes. Uno de los mayores obstáculos a la hora de comprar su primera propiedad, mudarse a otra propiedad mejor o realizar tu primera inversión inmobiliaria es ahorrar el dinero necesario para el pago inicial. Y muchos hogares están comenzando a superar este obstáculo gracias a la tasa de ahorro más alta que Estados Unidos ha visto en décadas. Y es que la gente está preocupada por el futuro y por si mantendrán sus puestos de trabajo una vez que se detenga el estímulo económico del gobierno. Así que en realidad están ahorrando más dinero por si acaso. Y el quinto factor es que la compra de viviendas hizo que la deuda de los hogares estadounidenses aumentara en $313.000 millones, o lo que es lo mismo un 2,1% en el segundo trimestre según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Este es el mayor salto nominal desde 2007 y el mayor incremento porcentual en 7 años en la deuda hipotecaria del país. Y principalmente estos factores están creando una burbuja inmobiliaria sin precedentes y un aumento desproporcionado en los precios de las viviendas. El problema aquí es que la vivienda es una necesidad. Y como hemos visto, hoy en día los bienes raíces difuminan la línea entre un vehículo de inversión y un bien de primera necesidad. Y es que para las personas que ya poseen una vivienda totalmente pagada no les afecta este hecho de aumento de precios, más bien se están beneficiando de él. Sin embargo, todas las personas que tienen sus hipotecas en curso o aquellas que quieran comprar una vivienda en este momento tienen cada vez más incertidumbre acerca de si van a poder pagar su hipoteca al completo sin caer en una situación de impago y ser embargados. Y es que debido al aumento de precios que están sufriendo todos los sectores, como ya explicamos en otro de nuestros vídeos, va a imposibilitar el pago de las hipotecas y va a quebrar un mercado inmobiliario cuya burbuja está cada vez más inflada por la deuda y la alta especulación. Y es que en 2008 ya vivimos una situación similar con la crisis inmobiliaria, que fue el sector que hizo estallar la burbuja más hinchada hasta la fecha. Y en la actualidad se están dando hipotecas con la misma facilidad a personas con un bajo nivel de solvencia económica y se les facilita la posibilidad de refinanciar sus viviendas. Y es que esta refinanciación fue una de las principales responsables de la crisis subprime. Y como ya hemos mencionado en muchos de nuestros vídeos, el trasfondo económico en la mayoría de las naciones es el de países altamente endeudados con grandes estímulos económicos para mantener su economía a flote y un aumento constante de precios en todos los mercados, por no hablar de un mercado de valores que se encuentra en una etapa de auténtica euforia.
¿Crees que la burbuja inmobiliaria está a punto de explotar? Déjame tu opinión en los comentarios y si quieres saber quiénes son los responsables de toda esta situación, te recomiendo ver este vídeo. Y suscríbete si quieres saber cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.